Gracias, presidente. Bienvenido, señor Medina Mora. El artículo 95 constitucional, en su último párrafo, establece que los nombramientos a ministros deben recaer preferentemente en aquellas personas que hayan servido con eficacia, capacidad y probidad en la impartición de justicia y que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y tener antecedentes impecables. Evidentemente que usted no cumple con estos requisitos. Durante su paso por la Procuraduría General de la República, utilizó testigos protegidos. Ello derivó en expedientes no solo poco sólidos, como el caso michoacanazo, donde encarceló a 11 alcaldes, que terminó todo en una farsa, sino que el uso excesivo de personajes de estos testigos protegidos, como el de Jennifer, que resultó estar casi en todos los cárteles de la droga. El exceso de estos testigos protegidos devino en persecución a adversarios políticos y contra los que el gobierno de ese tiempo consideraba sus enemigos y no necesariamente contra criminales. ¿Cuál sería su posición ante expedientes basados en el uso de testigos protegidos? Más aún que ahora el ex procurador Jesús Murillo Caram afirmó el 11 de mayo de 2014 que ya no se utilizarían testigos protegidos porque los delincuentes solo se acogen a ese esquema para obtener beneficios legales. Segunda pregunta. Ya mi compañera Angélica de la Peña le preguntó sobre una de las acciones de inconstitucionalidad que usted interpuso contra una ley que hizo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero también combatió la ley de los no fumadores, señalando que el gobierno del Distrito Federal no podía limitar la publicidad de las tabacaleras en eventos deportivos, culturales o sociales, como lo estableció la ley, siempre en defensa de las tabacaleras. También combatió el Código Electoral del Distrito Federal y, como usted lo acaba de decir, como procurador, interpuso acciones de inconstitucionalidad que llegaron a 236, de las cuales 235 fueron leyes expedidas por congresos locales y otra contra el Congreso de la Unión. Bueno, se la pasó litigando en contra de instituciones legalmente constituidas y todo el tiempo anduvo de pleito con el otro de los poderes de la Unión. ¿Cómo enfrentaría usted, como ministro, de ser ratificado o nombrado por el Senado, los llamados juicios paralelos o juicios mediáticos que con bastante frecuencia ustedes expusieron en los medios de comunicación, la mayoría de las veces para presionar a jueces y para presionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? También, según los informes de la Agencia para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de Estados Unidos, usted tuvo conocimiento de todo el operativo fallido llamado Rápido y Furioso. Incluso usted asignó policías para colaborar en esa operación. Usted no debe pertenecer a la Suprema Corte por haber actuado de manera omisa e incluso cómplice al permitir que de manera ilegal agencias estadounidenses introdujeran a nuestro país centenares de armas que fueron utilizadas por grupos del crimen organizado para asesinar a nuestros connacionales. Usted fue negociador de la Iniciativa Mérida, promotor del intervencionismo de Estados Unidos en México y como embajador allá, en cambio, no defendió a nuestros migrantes ni tampoco levantó la voz cuando la policía fronteriza asesinó a varios mexicanos. Señor embajador,
En 2 de las 3 últimas investigaciones por violaciones graves a los derechos humanos formuladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, usted aparece como responsable en la línea de mando de los que en ese momento eran sus subalternos. Me refiero a las investigaciones del caso Atenco y el caso Oaxaca. En el caso Atenco se encuentra actualmente en estudio de fondo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y probablemente llegue a una sentencia condenatoria por violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos que en el 2006 estaban a su cargo. Mi pregunta es, en caso de ser electo o ratificado por el Senado como ministro, ¿se retractaría de sus posiciones originales expresadas en el 2006, señalando que no se cometieron violaciones a los derechos humanos? Y mire, preparé muchas más, el caso de oceanografía, pero déjeme decirle que, preguntarle qué autocrítica realiza usted de su papel en el asunto de San Salvador Atenco y el conflicto social de la APO, que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que hubo graves violaciones a las garantías individuales y que se cometieron diversos abusos de autoridad, incluso actos de tortura y otros tratos crueles, degradantes e inhumanos por parte de elementos adscritos a la dependencia que usted encabezaba. Sinceramente, yo creo que su propuesta por parte del presidente de la República más bien obedece a otras razones. A lo mejor es usted compadre, dice algunos columnistas que es compadre de Peña Nieto porque es padrino de uno de sus hijos. A lo mejor es esa, yo no quiero decir que sea esa la razón, porque revisamos su actuación en todos los cargos públicos que ha tenido y de verdad es muy parcial, no se sujeta al Estado de Derecho. Gracias.